Cayo Julio César es, sin duda, la figura histórica de la antigua Roma que más profundamente ha calado en la cultura popular. Lo más seguro es que recuerdes a alguno de los muchos actores que lo han encarnado en producciones de cine o televisión, o incluso no podrás evitar recordar su imagen en los cómics de Asterix. Sin embargo, esta gigantesca mitificación, que empezó a ser orquestada por él mismo, puede desdibujar al personaje auténtico que hay detrás, y del cual las fuentes permiten hacernos una idea muy aproximada. En este vídeo y el siguiente trataremos de acercarnos a esta figura, sin prejuicios ni excusas. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. La familia de Julio César, incluida dentro de la gens Iulia, hacía remontar su linaje más allá de la fundación de Roma. Se tenían por descendientes del héroe troyano Eneas y por tanto de la madre de éste, que no era sino la diosa Venus. A pesar de semejante ascendencia, los Julios nunca habían dado hasta entonces ningún personaje realmente importante. Hubo miembros de la familia en todos los cargos públicos de Roma, pero ninguno había sido de relieve. De hecho, en los tiempos del nacimiento de Cayo Julio César, en torno al año 100 a.C., la familia estaba muy escasa de recursos y se veía obligada a vivir en el inseguro barrio romano de La Suburra, muy alejado del Palatino, donde residía la élite. En aquella época, la situación política en Roma era convulsa, marcada por la violenta lucha entre dos bandos dentro del Senado: los optimates, conservadores que defendían los privilegios de la clase dirigente, y los populares que basaban su poder e influencia en el apoyo del pueblo llano. Julio César estaba vinculado al bando popular, siendo sobrino de su principal líder, Cayo Mario, y casado muy joven con Cornelia, la hija de Lucio Cornelio Cinna, otro destacado líder popular. El conflicto político derivó en militar, y la primera guerra civil de la historia de Roma tuvo como resultado la toma del poder por la fuerza de Lucio Cornelio Sila, líder de los optimates. Ello situaba a César en el bando perdedor, y, sin tener aún los 20 años, tuvo que temer por su vida. Inició, pues, un periodo de servicio militar para alejarse de Roma, combatiendo en la guerra contra Mitríades VI del Ponto. Durante esta guerra surgieron los rumores de que César se había convertido en amante del rey Nicomedes IV de Bitinia. Este rumor, que él desmintió toda su vida, le valió el apodo de la Reina de Bitinia, muy usado contra él por sus adversarios políticos. Muerto Sila, César regresó a Roma en el año 78 y siguió una carrera de abogado con cierto éxito en el foro, pero pese a ello viajó posteriormente a Rodas para mejorar su formación y sus dotes oratorias. Durante este viaje tuvo lugar la presunta captura de César por parte de unos piratas. Al parecer, estos pidieron un rescate de 20 talentos a cambio de su liberación. César, indignado, replicó que él valía al menos 50, y antes de ser liberado les prometió que iría en su busca y los haría crucificar. Dicho y hecho, una vez libre aprestó una pequeña fuerza de mercenarios y capturó a los piratas. Eso sí, antes de crucificarlos, los degolló. Todo un detalle. Este episodio, posiblemente inventado por el mismo César, da idea de la imagen de sí mismo que pretendía dar. De vuelta en Roma inició el cursus honorum, la carrera política de todo romano de clase alta, con el cargo de cuestor en Hispania.
En esta época César tenía unos 30 años y empezaba a sentir cierta urgencia. Era ambicioso, no quería languidecer en una vida gris como sus ancestros. Acabado el servicio en Hispania, fue elegido edil en Roma, responsable de obras públicas y también de organizar espectáculos de gladiadores. De lo memorables que estos fueran, dependía la popularidad del edil en cuestión, y en gran parte su éxito en futuras elecciones. César organizó unos juegos nunca vistos en Roma. Hizo desviar el curso del río Tíber para inundar el Circo Máximo y ofrecer al pueblo una naumaquia, una pequeña batalla naval entre cientos de gladiadores montados en pequeñas galeras. La fama que esto le trajo fue inmensa, tan inmensa como las deudas que contrajo. En los años siguientes, César llevó a cabo una carrera política que le dio cargos de mucho prestigio, como el de Pontífice Máximo, pero también le envolvió en escándalos como el que le llevó a divorciarse de su segunda esposa, Pompeya, acusada de conducta indecorosa. Sea como fuere, César se convirtió en una figura pública de primer nivel en Roma, adherido a la facción popular. Hacía campaña para concurrir a cargos públicos bajando a pie de calle, hablando con las gentes, incluso en los barrios más humildes, algo que ningún romano de alcurnia hacía. Era, por lo demás, un empedernido mujeriego que tuvo incontables amantes, muchas de ellas las esposas de los mismos hombres con los que se batía el cobre en el Senado. Estos le odiaban a muerte y le temían, pues la masa de apoyo que iba sumando en el pueblo llano le volvía cada vez más difícil de contener. Pero tengamos en cuenta que César quería obtener poder y riqueza. Los optimates querían que el poder de Roma fuera conservado por las familias que lo habían ostentado desde el fin de la monarquía, y se vigilaban unas a otras para que ninguna despuntase sobre las demás. Pero César era solo uno de los hombres ambiciosos que pretendían prevalecer sobre el viejo orden republicano. Había al menos otros dos, Cneo Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso. Pompeyo, con un glorioso historial militar, gozaba de un inmenso prestigio, y Craso era insultantemente rico. Los tres se coaligaron en un acuerdo privado de apoyo mutuo, para acaparar la mayor cantidad posible de cargos y poder en la República. Fue lo que se conoció como el triunvirato. A ellos se refirió Cicerón como la bestia de tres cabezas, pues de hecho impusieron su voluntad en Roma. Pompeyo tenía el control de miles de soldados veteranos que constituían una amenaza palpable. Craso podía sobornar a quien quisiera, y César aportaba su indiscutible prestigio entre el pueblo llano, lo cual le daba el control de la asamblea de la plebe. Con todo este poder en sus manos pudieron conseguir lo que quisieron. Pompeyo se hizo aprobar una ley de reforma agraria que concedía tierras a sus veteranos, algo a lo cual el Senado siempre se había opuesto. Craso obtuvo la provincia de Siria, y con ello la posibilidad de iniciar una campaña contra el Imperio Parto, que le diese el prestigio militar que ansiaba. ¿Y César? ¿Qué obtuvo César? Obtuvo las provincias de Iliria y Galia Cisalpina, y las 4 legiones allí acuarteladas. César precisaba urgentemente dinero. Nunca había dejado de estar fuertemente endeudado. Las campañas políticas salen muy caras, y César debía mucho dinero a mucha gente. Y también precisaba acrecentar su prestigio mediante una gran campaña militar. Encontraría riqueza y gloria marchando hacia el norte, hacia la Galia Transalpina. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. Si te gustó dale al like,
suscríbete al canal y comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.